12 del día con 3 minutos. Preocupación existe por la llegada de la viruela del mono a nuestro país y la tensión que podría generar en la red asistencial. Esto considerando que los casos de COVID-19, lo revisábamos ahí, siguen en aumento y también la ocupación en camas UCI. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el epidemiólogo académico de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada. ¿Cómo está, Gabriel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes ya, Fresia, Sebastián. Un placer. Gracias por acompañarnos a esta hora, doctor. Hasta ahora lo que se ha dado por considerado es un caso, ¿no?, de sospecha de viruela del mono en nuestro país, pero en un contexto donde esto ha generado mucha preocupación, doctor, a nivel internacional. ¿Qué tan preocupante es y cuál es el riesgo que efectivamente se corre con la llegada de la viruela del mono, doctor? Mire, si lo miramos a nivel de pandemia, digamos, si vamos a creer que esto es algo que se vaya a contagiar, como estamos sensibilizados con COVID, esto no va a ocurrir. La viruela del mono tiene un R0 que es menor que 1, por lo tanto no tiene ninguna capacidad de generar una pandemia, una epidemia, un contagio que sea completamente descontrolado. Y digo esto porque además la OMS ya está dando luces que la principal vía de contagio serían por las secreciones sexuales. O sea, esto ya está casi siendo una enfermedad de transmisión sexual, a pesar, digamos, de que también está la alerta de que se puede transmitir por secreciones nasales, salivales. Y si es que el riesgo de contagio es bajo, digamos, ¿no?, y no podemos homologarlo o hacer un símil con la pandemia de COVID-19, ¿cuál es la principal preocupación entonces? Mire, pero vamos primero por lo positivo, ¿ah? Y lo positivo es que la vacuna antivariólica tradicional tiene una protección cruzada de cerca del 85%. Desgraciadamente, bueno, usted sabe más o menos a partir del año 80 que en Chile no se vacuna contra la antivariólica, pero no es una vacuna que tengamos que investigarla de nuevo. Digamos, se dejó de fabricar y ante la posibilidad de que efectivamente esto pasara un poco más a mayores, tenemos una protección vacunal y según entiendo habrían tratamientos más o menos efectivos. Lo que le quiero decir que no es una situación como lo que fue el VIH en la época de los años 80, digamos, que era muy, muy complejo, digamos, porque era casi sinónimo de muerte segura. Contagiarse con VIH. Esta es una situación mucho más acotada, nos tiene que ocupar, pero no preocuparnos. Y por otro lado, como es una enfermedad de transmisión sexual o de contacto muy directo, definitivamente la profilaxis de esto está en manos nuestras. Esta cuestión no es que yo me cuido, pero otra persona estornuda al lado mío, digamos. No es como el COVID, ¿me entiendes? Claro. Entonces, aquí la conducta personal que uno tenga es fundamental, y manteniendo, digamos, estas medidas de cuidado extremo de nuestras propias conductas, vamos a estar bien seguros de no contagiarnos esta enfermedad. Exacto, no es conservando las proporciones, por cierto, pero como estamos todavía en una pandemia, con una crisis sanitaria que mantiene alerta, no solamente por los recintos hospitalarios, pero en este sentido no debiese haber una propagación importante, si es lo que usted menciona, tener el autocuidado, las conductas que se tenga en este caso, si es que este ya se confirma y probablemente podamos conocer otros más, ¿no? Así es. Fíjese que al respecto yo veo más, como le dijera yo, una vulnerabilidad social contra los contagiados, más que la gravedad misma de la enfermedad. Si usted me permite, cuando alguien se contagia muy desgraciadamente de VIH, esto no se le nota en la cara, hay que hacerle un examen de sangre, etcétera, etcétera. Pero esto sí provoca ulceraciones. Bueno, la clásica... Las imágenes que hemos visto son bien claras, sí. Exactamente. Entonces yo temo más
por la estigmatización social evidente que se va a dar si es que vemos una persona, digamos, con este tipo de erupciones, que es la gravedad misma de la enfermedad. Y en este sentido, por eso, digamos, estos casos hay que mantenerlos en la máxima discreción, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, ¿cuál ha sido la evolución de la enfermedad a nivel internacional? ¿Qué señales hay respecto a cómo se ha podido controlar o no el aumento del número de casos? Bueno, es que como le decía, todo indica que hay tratamiento para esto, ¿eh? Sí. Y un cierto tratamiento eficaz, y eso es bastante bueno. Y por otro lado, como le digo, la prevención en grupos de riesgo iría por lo menos ponerle la vacuna antivariólica tradicional. Entonces la situación es mucho más esperanzadora que lo que nosotros teníamos con COVID el año 2020. Eso, y respecto a la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Me refiero a eso, con esta alza, con camas, con una ocupación de camas mayor, pero también con una alta vacunación, y respecto a los peores momentos de la pandemia, eso debiese, o cómo lo proyecta, ¿no? Debiese ya llegar a un pic y luego comenzar a descender, o esto va a ir hasta un buen rato más. Mire, hasta el lunes pasado, usted sabe, yo monitoreo la epidemia de lunes a lunes, pero hasta el lunes pasado llevábamos 5 semanas con un R efectivo del orden de 1.3, o sea, un incremento de casos del 30% por semana. Afortunadamente, con la cifra liberada hoy día por el Ministerio de Salud, la última semana tuvimos solamente un R efectivo de 1.04, o sea, un incremento de casos del orden del 4% de casos por semana. Eso es una señal bastante potente de que ya estamos viviendo el pic de esta ola, y ese pic podría vivirse durante esta semana o a más tardar la próxima, y no deberíamos superar del orden de los 70 a 75 mil casos por semana, y de ahí ya, o sea, digamos que de aquí a unas 2 a 3 semanas más, lo que deberíamos empezar a observar es un decrecimiento de esta ola de COVID. Doctor, y, bueno, y respecto a la ocupación de camas UCI, que hoy día veíamos el registro más alto en 46 días, ¿se ha visto un aumento de ocupación similar al que se había visto en oleadas anteriores, o distinto en términos del porcentaje, digamos, de pacientes que terminan en unidades de cuidados intensivos ante el aumento de casos? Mire, esa es la noticia un poco más luminosa, digamos. Efectivamente, la ocupación de camas UCI ha venido en crecimiento, pero no tiene ninguna comparación con el nivel de hospitalización que había incluso en la ola del verano, ni mucho menos la ola de invierno del año 2021 y el año 2020. Sí. A pesar que ahora tenemos muchísimos más casos que el año, a misma fecha del año 2020. Casi estamos triplicando esa cifra, pero afortunadamente con cursos de enfermedad leves y afortunadamente también menos letales, a pesar de que todo indica que la vacunación de refuerzo, la cuarta dosis, es una campaña que a todas luces fracasó, digamos, y hay que hacer algunos esfuerzos notables para poderla reactivar. Bien, queremos agradecerle por haber hablado con nosotros, Gabriel, esta mañana. Muchas gracias, doctor. Buen día. Un placer, pues. Un abrazo grande. Igual gracias para usted. Que estén muy bien. Buenas noches. Chau, chau.